Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de noticias sobre farándula turca, chismes jugosos y por supuesto mucho amor. Hoy tenemos un plato fuerte, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que a todos los fanáticos de una de las parejas más queridas de Turquía, los hará saltar de la silla. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar el gran sueño de Demet que era atención, involucra directamente a Can Yaman y podría darnos la continuación que tanto hemos estado esperando. Antes de que nos sumerjamos en esta bomba informativa, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las estrellas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las noticias más frescas y los chismecitos más deliciosos. Así que ya saben, suscribirse es gratis y los mantendrá al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador. La pasión, la comedia, los momentos románticos, todo fue simplemente mágico. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, incluido el nuestro, ¿verdad? Y como suele pasar, la fantasía de que ese amor traspasara la pantalla se apoderó de muchos fanáticos. Aunque su relación fue breve y, según dicen, tormentosa fuera del set, el cariño por la pareja Sanem-Can se mantuvo intacto. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en las comedias románticas turcas. Su éxito radicó no solo en la trama fresca y divertida, sino también en la palpable conexión entre los protagonistas. Los fans se enamoraron de la espontaneidad de Sanem, interpretada magistralmente por Demet, y del carisma arrollador de Can, personificado por Yaman. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el gran sueño de Demet? Bueno, prepárense porque aquí viene la revelación. En una reciente entrevista, Demet Özdemir, en una conversación muy íntima y reveladora, dejó entrever un proyecto que podría hacer realidad el deseo de muchos, una segunda temporada de Erkencikus, o al menos, un proyecto que reúna a la icónica pareja. Esta no es la primera vez que se especula sobre una posible reunión entre Demet y Can. A lo largo de los años, los rumores han ido y venido, alimentando las esperanzas de los fans. Sin embargo, esta vez la información proviene directamente de Demet, lo que le da un peso y una credibilidad mucho mayores. Sé lo que están pensando, imposible. Después de su polémica separación y los rumores de mala relación, ¿cómo sería posible que trabajaran juntos de nuevo? Pues bien, según lo que dijo Demet, parece que el tiempo ha curado muchas heridas y que ambos artistas, maduros y profesionales, estarían dispuestos a dejar atrás el pasado en aras de un proyecto que saben que sería un éxito rotundo. La madurez profesional es un factor clave en esta ecuación. Tanto Demet como Can han crecido y evolucionado como actores desde Erkencikus. Han adquirido nuevas habilidades, han explorado diferentes géneros y han demostrado su talento en una variedad de proyectos. Esta experiencia acumulada les permitiría abordar un nuevo proyecto juntos con una perspectiva mucho más sólida y profesional. En la entrevista, Demet fue muy cautelosa con los detalles, pero dejó claro que ha estado pensando mucho en la idea de revivir, de alguna manera, la magia de Erkencikus. No habló específicamente de una segunda temporada, sino más bien de un proyecto nuevo que, sin embargo, rescatara la esencia de la serie y, sobre todo, volviera a unirla con Can Yaman en la pantalla. Esta ambigüedad es intencional. Demet no quiere generar falsas expectativas ni revelar demasiado antes de tiempo. Sin embargo, su declaración es lo suficientemente clara como para indicar que la idea de trabajar con Can nuevamente es algo que está considerando seriamente. Dijo algo así como: siempre estaré agradecida por Erkencikus. Fue un proyecto que marcó mi carrera y que me permitió conectar con muchísimos fans alrededor del mundo. Y por supuesto, trabajar con Can fue una experiencia inolvidable. He estado pensando mucho en cómo podríamos volver a trabajar juntos en algo que les encante a nuestros fans, algo que capture esa misma magia, pero que también nos permita explorar nuevas facetas como actores. Estas palabras son un bálsamo para los oídos de los fans. Demet reconoce el impacto de Erkencikus en su carrera y en la conexión que estableció con el público. Además, demuestra un deseo genuino de complacer a sus fans y de ofrecerles algo que recapture la magia de la serie original. Imagínense la emoción. ¿Qué podría ser ese algo? ¿Una película? ¿Una miniserie?
Una nueva serie con personajes completamente diferentes. Pero con la misma chispa y química entre Demet y Can. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fanáticos ya está volando. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de ideas y propuestas. Los fans están compartiendo sus propias ideas para un posible proyecto, desde secuelas directas de Erkencicus hasta historias completamente nuevas con los mismos protagonistas. La creatividad de los fans es asombrosa y demuestra el gran cariño que sienten por Demet y Can. Pero vamos a analizar un poco más a fondo lo que dijo Demet. Ella enfatizó, y esto es muy importante, que el proyecto tendría que permitirles explorar nuevas facetas como actores. Esto sugiere que no se trataría simplemente de una repetición de Erkencicus, sino de algo más ambicioso y desafiante para ambos. Quizás un drama más intenso, una comedia más sofisticada, o incluso un thriller romántico. Esta es una señal de que Demet y Can no quieren simplemente complacer a los fans con una secuela predecible. Quieren desafiarse a sí mismos como actores y explorar nuevos territorios. Esto podría resultar en un proyecto mucho más interesante y gratificante para todos los involucrados. También es importante tener en cuenta la situación actual de ambos actores. Demet Özdemir ha estado muy ocupada con varios proyectos exitosos, tanto en televisión como en plataformas de streaming. Ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando roles muy diferentes y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado que puede hacerlo todo. Su capacidad para conectar con el público y su talento innato la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Por su parte, Can Yaman también ha estado triunfando en el extranjero, especialmente en Italia, donde ha participado en varias series y ha ganado una gran popularidad. Su carrera ha tomado un rumbo diferente, enfocándose en proyectos internacionales y expandiendo su alcance como actor. Can ha demostrado que puede conquistar al público de diferentes países y culturas. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación al trabajo lo han convertido en una estrella internacional en ascenso. Esto significa que cualquier proyecto que reúna a Demet y Can tendría que ser algo que valga la pena para ambos, algo que encaje con sus agendas y que les permita crecer como artistas. No sería fácil coordinar sus tiempos y encontrar el proyecto perfecto, pero la declaración de Demet nos da esperanzas de que están dispuestos a intentarlo. La logística es uno de los mayores desafíos. Demet y Can tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales en diferentes países. Coordinar sus horarios para que coincidan en un proyecto común requeriría una planificación cuidadosa y flexibilidad por parte de todos los involucrados. Ahora bien, ¿qué sabemos de la postura de Can Yaman al respecto? Aunque Can no ha hablado directamente sobre el tema, fuentes cercanas al actor han revelado que también estaría abierto a la posibilidad de trabajar con Demet en un futuro. Al parecer, el tiempo también ha suavizado las asperezas entre ellos, y ambos reconocen el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Esta es una noticia muy alentadora. Si bien no hay una confirmación oficial por parte de Can, el hecho de que esté considerando la posibilidad de trabajar con Demet es un gran paso adelante. De hecho, se dice que sus representantes han tenido algunas conversaciones informales sobre posibles proyectos, aunque aún no hay nada concreto. El principal obstáculo, como mencioné antes, es coordinar sus agendas y encontrar una historia que les interese a ambos. La búsqueda de la historia perfecta es crucial. Demet y Can necesitan un proyecto que les desafíe como actores y que al mismo tiempo les permita conectar con el público. La historia debe ser original, cautivadora y relevante, y debe ofrecerles la oportunidad de mostrar su talento en todo su esplendor. Pero la simple posibilidad de que estén considerando trabajar juntos es suficiente para emocionar a los fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y entusiasmo, con miles de personas pidiendo a gritos que se haga realidad este sueño. Los hashtags #Demet Beckham Birlikte, #Erkencicus 2 y #Can Yaman B Demet Özdemir se han convertido en tendencia mundial, demostrando el poder que tienen estos dos actores juntos. El poder de las redes sociales es innegable. Los fans están utilizando las plataformas digitales para expresar su apoyo a Demet y Can y para pedirles que trabajen juntos nuevamente. Los hashtags se han convertido en un grito de guerra virtual, uniendo a los fans de todo el mundo en un solo propósito. Y es que, seamos honestos, la química entre Demet y Can es innegable. Incluso si su relación personal no funcionó, su conexión en la pantalla es algo especial que pocos actores logran alcanzar.
Su capacidad para transmitir emociones, su sentido del humor y su pasión por su trabajo los convierten en una pareja irresistible para el público. La química es un factor intangible pero crucial. Demet y Can tienen una conexión natural que se traduce en una química explosiva en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones y para hacer reír y llorar al público es algo que no se puede fingir. Además, la nostalgia juega un papel importante en todo esto. Erkénthicus fue una serie que marcó una época, que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Revivir esa magia, aunque sea en un nuevo contexto, sería un regalo para todos los fanáticos que aún guardan un cariño especial por Sanem y Can. La nostalgia es una poderosa fuerza emocional. Erkénthicus dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Revivir esa magia, aunque sea en un contexto diferente, sería un regalo para todos aquellos que se enamoraron de la serie original. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser algo que tiene en mente Demet? Vamos a especular un poco. Como mencioné antes, una segunda temporada de Erkénthicus parece poco probable, ya que la historia original ya tuvo un final. Sin embargo, podrían optar por una especie de spin-off, una serie derivada que explore la vida de otros personajes de la serie original, o que presente una nueva historia con personajes completamente nuevos, pero con la misma esencia y estilo. Un spin-off podría ser una opción interesante. Permitiría a los fans reencontrarse con el mundo de Erkénthicus, sin tener que repetir la misma historia. Podría centrarse en la vida de otros personajes secundarios o explorar nuevas historias dentro del mismo universo. Otra opción podría ser una película. Una comedia romántica ambientada en un lugar exótico, con Demet y Can interpretando a dos personas que se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente. O un drama romántico más intenso, que explore temas como el amor, la pérdida y la redención. Una película sería una forma más concisa y directa de reunir a Demet y Can. Podría ser una comedia romántica ligera y divertida o un drama más profundo y emocional. La elección dependería de la historia que encuentren y de los desafíos que quieran asumir como actores. También podrían sorprender a todos con un proyecto completamente diferente, como un thriller romántico o una serie de acción con toques de comedia. La clave sería encontrar una historia que les permita mostrar sus habilidades como actores y que al mismo tiempo mantenga la química y la conexión que los caracteriza. Un proyecto completamente diferente podría ser una sorpresa agradable para los fans. Demet y Can podrían explorar nuevos géneros y personajes, mostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Independientemente del tipo de proyecto que elijan, lo importante es que sea algo que les apasione a ambos y que les permita crecer como artistas. No se trata simplemente de explotar la nostalgia de Erkénthicus, sino de crear algo nuevo y original que deje una huella en el público. La pasión es fundamental. Demet y Can necesitan un proyecto que les motive y les inspire. Deben sentir una conexión personal con la historia y con los personajes para poder dar lo mejor de sí mismos como actores. Y por supuesto también es fundamental que el proyecto cuente con un buen guión, una buena dirección y un buen equipo de producción. Demet y Can son dos grandes estrellas, pero necesitan el apoyo de un equipo sólido para poder brillar al máximo. Un buen equipo es esencial para el éxito de cualquier proyecto. Demet y Can necesitan un guionista talentoso, un director visionario y un equipo de producción experimentado para poder llevar a cabo su visión. Así que en resumen, el gran sueño de Demet Özdemir es volver a trabajar con Can Yaman en un proyecto que capture la magia de Erkénthicus, pero que también les permita explorar nuevas facetas como actores. Aunque aún no hay nada confirmado, la simple posibilidad de que esto ocurra ha generado una gran expectativa entre los fanáticos de todo el mundo. La esperanza es lo último que se pierde. La declaración de Demet ha encendido la llama de la esperanza entre los fans. Aunque no hay garantías de que el proyecto se haga realidad, la simple posibilidad de que Demet y Can trabajen juntos nuevamente es suficiente para mantener viva la ilusión. Ahora, después de haber analizado a fondo esta noticia, me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber qué tipo de proyecto les gustaría ver a Demet y Can protagonizar. Sus comentarios me ayudan a entender lo que les gusta y a traerles noticias y chismes que les interesen. Y llegamos al final de este vídeo.
Hoy hemos explorado el gran sueño de Demet Özdemir de reunirse con Can Yaman en un nuevo proyecto, un sueño que podrá y a darnos la tan anhelada continuación.